el Reino Unido, España, Portugal, ya pacientes confirmados temen el contagio comunitario y en esta vez es una enfermedad que afecta a animales también. ¿Qué se sabe de todo esto para llevar tranquilidad, Gabriela? Bueno, en realidad nosotros habíamos empezado con un brote de lo que se llama viruela símica, ¿no es cierto?, en el año 21-22. Y bueno, en ese momento también se había reportado un aumento de casos muy importante justamente en Europa y a partir de ahí, digamos, de personas que fueron viajando, volviendo, digamos, a sus países, llevándola, y Argentina se había visto en ese momento afectada. Por ejemplo, entre el año 21 y 22 habían sido 1025 casos, ¿no? Ahora justamente vuelve a notarse un aumento de casos, lo cual dispara para la Organización Mundial de la Salud una alerta. Y bueno, en Argentina, digamos, hasta el día de hoy, en este año, tenemos 39 casos, de los cuales ninguno fue mortal. Bien. Esta es una infección que se produce, digamos, por un primo lejano del virus de la viruela, ¿no? Que afectaba inicialmente a los monos, por eso su nombre de símica. Y bueno, realmente la transmisión a los humanos se debe por un contacto muy cercano, muy estrecho. Si bien se habla de transmisión por vía aérea, ¿no? Que digamos lo que a nosotros nos pone en riesgo y lo que pasó con el coronavirus tenía que ver con que es muy efectivo por la transmisión de vía aérea, cosa que no sucede con este virus. Realmente necesita un contacto piel a piel muy estrecho, y por Ah, eso ok. se da mucho a partir de las personas que mantienen relaciones sexuales con personas que están infectadas. Y bueno, desgraciadamente hubo prácticas sexuales masivas que permitieron, digamos, el aumento inusitado de casos. Acá en Argentina, digamos, empezó a haber un brote y desgraciadamente hubo muchos muertos, más que nada porque la localización en este caso de las lesiones había sido en la vía aérea. Normalmente es en la piel, donde ha tomado Claro. contacto con otra piel. Por ejemplo, también en el personal de salud lo podés ver, ¿no? Que personal que está asistiendo a personas que están infectadas, donde hay un contacto estrecho no solo con la piel del paciente, sino Doctora, por ahí con los enseres, y ¿cómo de es esta forma se esa? pudo adquirir. Y de qué forma yo puedo percibir, o una persona puede percibir que tiene esta enfermedad? Digo, para acudir al médico, para resguardarse, para tratar de no contagiarla. ¿Cuáles son las señales de alerta en el cuerpo? Bueno, la aparición de manchas en un primer momento que se van transformando en unas vesículas muy gruesas, ¿no? Digamos, la piel se pone más dura, se pone colorada, digamos, la consistencia cambia y aparecen lesiones como vesículas que, viste, por ejemplo, la varicela, ¿no? O el herpes, Claro, estaba pero pensando en eso, medio varicela todo. exacto, pero, claro, pero son más grandes, son más gruesas, vamos a decir, ¿no es cierto? Y con una induración de la piel alrededor, digamos, de donde se producen las lesiones, pueden aparecer ganglios. Y, digamos, en las personas que inmunológicamente están bien, se va a autolimitar. Pero en aquellas personas que tienen inmunodeficiencia, como las personas, por ejemplo, que viven con VIH y que no están en tratamiento, o que estando en tratamiento no han logrado levantar las defensas, o en los niños, por ejemplo, como ves en África, ¿no? A los chicos que además tienen VIH, desgraciadamente ves una infección generalizada, pero en general se limita, digamos, y obviamente lo que vos vas a tener en cuenta para pensar que lo que está pasando es esto, es Sí. el contacto sexual, por ejemplo, o el contacto estrecho con alguien que haya viajado, ¿no? A lugares donde se ha declarado, digamos, un aumento de casos, o por ejemplo, donde hoy, digamos, es un poquito, entre comillas, la cuna, que es en Doctora, la zona de la subsahariana de África, ¿no? Bueno, doctora, preguntarle a propósito, cuando salen los datos estadísticos, a veces no sabemos leerlos. ¿Qué significa que esta enfermedad tenga un 3,5% de mortalidad? Bueno, quiere decir que cada 100 casos que vos registraste, 3,5 personas fallecieron, ¿no? O sea, digamos, de 200 casos murieron 7 personas, ¿no? Claro, es mucho. Eso es la forma que vos lo tenés que leer. Por supuesto que vas a tener casos que también pueden ser, digamos, poco sintomáticos, ¿no? Y vas a tener casos que son de más gravedad, y en este caso también se vio
en la localización, digamos, Pe- en la zona respiratoria, que desgraciadamente colapsó a las personas y provocó la muerte. Pero me refiero en realidad a que hablamos de un alto porcentaje en relación a otras enfermedades, porque yo me acuerdo cuando hablábamos del COVID-19, era como, digamos, era preocupante en un inicio. Ahora, y me acuerdo que estaba por debajo inclusive de este 3,5. ¿Estamos hablando de un porcentaje muy alto? Mirá, es un porcentaje alto en la medida o sea, cada 100 personas, 3,5 es un montón. Es mucho. Claro. Lo que pasa es que cuando el coronavirus apareció, por ejemplo en Italia, en Europa, afectaba, ¿te acordás que era en los geriátricos más que nada por la situación de que la gente había viajado a China, volvía con esta gripe y contagiaba a personas mayores que fueron las que claramente eran más propensas a tener una evolución grave y Gaby. muerte. Entonces, llegó a registrarse en un momento dado, por ejemplo, en Italia había como un 17, un 20% de mortalidad, es una enormidad. Pero ¿te acordás que hablábamos del colapso, de Claro. a quienes estaba afectando? Una vez que la epidemia empieza a ganar, digamos, a otras personas que ya no son tan de riesgo, por supuesto la mortalidad va a ir bajando. Claro, claro. ¿Cierto? Gabriela, acá pregunta dice, pica. Y la otra, repetir por favor los recaudos que hay que tener y cómo se transmite esta enfermedad. Bueno, no pica. Lo que sucede es que empiezan a aparecer, digamos, primero estas manchas que después se transforman como una placa, ¿no es cierto?, en la Sí, piel. vemos Y después van una apareciendo imagen. estos granos Sí. que después van evolucionando, se destechan, ¿no es cierto? Después tienen una costra y ya después se secan y se caen, que ahí es cuando ya dejan de transmitir la infección. Ahora, la forma es el contacto, sobre todo contacto estrecho, perdón, y después, bueno, la posibilidad del contacto cercano de personas a través de la vía aérea, que no es algo que sea lo más, digamos, frecuente. Lo más frecuente tiene que ver con un contacto piel a piel con la zona de las lesiones, y por eso, digamos, fue tan importante la cuestión de encuentros sexuales masivos. Hay que usar ¿no? preservativos, Siempre, siempre. siempre, sí. siempre, Acá lo siempre. que- Pero es piel claro, a lo que pasa piel. es que el No, por eso preservativo, mismo, hay que perdón. usar preservativo. No, pero El preservativo aunque le lo toques tenemos el que brazo. usar. No, con que le toques el brazo se contagia, Doc. Claro, que toque. eso es lo que Claro. quiero- claro, eso es lo que quiero decir. No es una Ah, enfermedad de peor transmisión todavía. sexual, es piel a piel. Peor todavía. Claro. Sí. Bueno, los que viajen a Porque vos África, tenés que se lesiones. cuiden. Esto pasa también, chicos, con la sífilis, ¿eh? Porque la sífilis también tiene lesiones en la piel que puede transmitirse. Por ahí no es lo más frecuente que vamos a escuchar, pero sí. Entonces, el preservativo, por supuesto, que sirve para, digamos, limitar la transmisión, sobre todo en los que tienen lesiones en la zona Muy bien. genital. Pero Bien. como estaban diciendo ahí, si yo tengo una lesión en el codo, ¿no es cierto? Ah, claro, no, Claro, yo había porque entendido depende que de era. dónde te No, sale la pero- lesión. Yo había entendido que era algo íntimo, Claro, no que era tan También, superficial. también. Wow. Gracias, Gabriela Piovano. Como siempre, estamos alertas y con cuidado sin llevar la locura, ¿no? Ya sabemos lo que significa la pandemia, esta generación que habitamos No, la más- Tierra más que y todo nada, nos ¿sabés? asusta. Perdóname, déjame que cierre lo en último. esto. Sí, claro, Son Gabriela. 21 días hasta la aparición de las lesiones. Entonces, aquellas personas que viajaron a lugares, mantuvieron relaciones, etcétera, etcétera, restringirse 21 días y seguir a la doctora Piovano en YouTube. Muy bien. Mundo Piovano. Te queremos. Espera, ¿cómo es en YouTube? Mundo Piovano. Mundo Piovano. Me encanta. Ella se llama Gabriela Piovano y es el mundo La genia. de la medicina que nos ayuda a entender. Gracias, Gabriela. Un placer. Médica infectóloga. Que sigas muy, muy bien. Hasta luego.